porque se desvirtuó. Por los blancos, claro. El blanco desvirtuó, eso llegan y venden ceremonia como si fuera vendiendo, mejor dicho, un florero. Y por eso hay veces que se les mueren porque no tienen el mismo poder y sabiduría de un taita. Pero la gente es muy terca y se van y se quedan allá amañados y allá que están haciendo nada, porque se viven complicando. Y ahora la están sacando en cápsulas para tomar. Y hay frascos que también los venden como yagé, porque ya prácticamente los antiguos taitas han ido desencarnando. Son muy pocos los que en realidad están dando yagé en las comunidades, claro. Por lo menos aquí en Medellín está ya muy poquito taita que venga porque no les va la gente. Si se mueren con los blancos, entonces chutan los indígenas. La intención del día de hoy es que conversemos en torno al territorio, a los sitios sagrados, a las ceremonias ancestrales, de acuerdo al punto de vista de los mayores en sus tradiciones, en sus culturas, teniendo presente que turismo no se trata de invasión de territorios, no se trata de violación de las tradiciones, de que no se trata de consumismo, sino más bien una retroalimentación. Qué mejor que tener a un mayor que nos guíe en ese camino. Y aquí tenemos a 3 mayores. Pero como me decía una abuela indígena, ¿no? Son tiempos nuevos, mijo. Definitivamente hoy, para que los no indígenas puedan comprender nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra palabra, necesitan, para decirlo de una manera muy suave, necesitan silencio y quietud mental, porque el mundo mental que utiliza la mayoría de la sociedad es lo que la enferma incluso con arrogancia para desestimar la sabiduría de nuestros pueblos indígenas. Y por eso, para entender qué es un sitio sagrado, qué es la espiritualidad, para comprender la existencia de los espíritus que son nuestros gran aliados, para poder equilibrar nuestros territorios, para poder sanar nuestra población y a nuestros mismos territorios, se necesita entonces lo que decían ahora anteriormente, se necesita desaprender, desconectarnos de este mundo mental para conectarnos con esa otra parte que es la que nos hace comprender qué es la espiritualidad y nos hace sentir el respeto por el pensamiento del otro, por la diferencia, por la diversidad. Quiero compartir un poquito de conocimiento ancestral Cofán, cómo manejamos como lugares sagrados y también lugares como más estratégicos para el pueblo, ¿no? Mira, nosotros prácticamente hemos aprendido eso desde nuestros abuelos, desde nuestros ancestros. Ellos nos cuentan desde pequeño, a veces cuando empezamos a andar en la selva, nos dice, cuando hay algún sonido que usted nunca ha escuchado, debe tenerse mucho cuidado, porque ahí ese lugar es un área que nadie puede pasar, porque allá más adelante puede haber peligro. Entonces, en ese caso, por ahí nosotros hemos aprendido que hay sitios sagrados, porque en esos lugares, como nosotros le decimos sirena, sale a recibir el sol para poder cargar su energía, para poder estar dentro del agua. Entonces, por eso tenemos lugares sagrados como en la selva, como en el río, y también
en un lugar donde hay plantas de yagé. Hay simplemente que las reglas que hay que cumplir con lo que dicen nuestros abuelos. Otra cosa, como conociendo un poco de la cultura Cofán, cómo consideramos ese lugar sagrado, y también acá nosotros prácticamente mirábamos que en las ciudades dice que hay sitios sagrados o lugares que no se puede entrar nadie por señalización, pero en el campo no es así. Es a través de un animal o un pájaro que cante, a través de eso se siente o se da cuenta que ese lugar es lugar sagrado. Entonces, nosotros más bien conocemos esto por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, porque ellos conocen y nos dicen de esa manera cómo saber y cómo cuidar ese lugar. El territorio, la selva es lugar sagrado, pero a veces nosotros como no sabemos, nunca sabemos por qué son lugares sagrados. Porque dentro de en esa selva, como le llaman, hay medicinas muy sagradas que hay que cuidar, ¿sí? Hay que conservar. Ese remedio hay que conservarlo para poder sanar a otra persona, porque si nosotros no lo conservamos, no lo podemos sanar a otra persona. Entonces, por eso tenemos que saber y conocer bien los puntos sagrados que hay que cuidar más bien, porque después va a estar enfermo. Entonces siempre los jóvenes hay que obedecer lo que dice el mayor y no continuar con el trabajo que quiera hacer. Entonces eso es el caso que nosotros hemos venido conservando. Y también un poquito quería compartir también como que no se pueden acercar como en esos lugares sagrados. Y también como no se puede bañar en el río, porque en el río hay seres vivos. Entonces con la mujer que esté con su periodo y que vaya en el río, ellas se sienten afectadas o contaminadas, entonces puede hacer daño a una mujer y después la mujer va a estar sufriendo con dolor de su vientre o hemorragia bastante fuerte. Entonces, por eso hay que cuidar. Y también en el momento de embarazo, no puede andar en lugares sagrados, porque el niño puede nacer enfermo o tal vez puede dar aborto a una mujer, ¿sí? Entonces esos son lo que tenemos que tener como cuidado, mucho cuidado, porque son lugares sagrados que tenemos dentro de un territorio. No se puede andar como quiera la persona que no está autorizado por un mayor o por un taita. El taita dice no puede ir tal fulano ahí porque nadie puede pasar ahí. Entonces eso hay que respetar y eso hay que conocer para poder caminar en un territorio o en una selva donde nadie han caminado. Hay abuelos que son bien delicados, o digo bien, ¿cómo le digo? Reservados, digamos ya. Entonces los abuelos lo que hacen es invitar a la ceremonia de yagé. Invitan y el que participa en esa ceremonia escuchan las historias. Yo digo historias porque ahí hablan de muchas cosas, de lugares sagrados que tienen que cuidar, dónde hay que cuidar, cuándo tienen que cuidar, cuándo va a tomar yagé, cómo tiene que ser conservada el yagé para brindar a otras personas, cómo tiene que preparar para poder compartir a otras personas, cómo tiene que ser
preparada también para darle, enseñar a una persona que de verdad quiere ser taita, ¿no? Entonces ahí ellos conversan, eso es así, el proceso es así, esto deben cuidarse, si un taita depende del cuidado que deje. Entonces así sucesivamente. Y yo decía siempre, estos aprendizajes para ser taita o seguir discípulo de un taita no es tan fácil, es difícil, ¿sí? Yo decía, siempre sé decir, a veces en las escuelas o en las universidades estudiamos, si perdemos el año, perdemos un año, ¿sí? Pero en ese proceso de aprendizaje tú puedes estar 3, 5 años y siguiendo ese proceso. Si tú hiciste mal, si tú no cuidaste, caíste totalmente todo, perdiste todo, no perdiste un año. Y entonces es bien difícil, entonces tienen que seguir, volver a renacer. Primeramente, cuidarse, hacer vomitivo uno mismo, hacer curar al taita y volver a aprender o pedir para que dé su conocimiento para seguir aprendiendo. Entonces estas cosas son bien delicadas, pero eso siempre los abuelos comparten este diálogo en la ceremonia, para que conozcan, para que cuiden, para que puedan seguir adelante. Y así mismo es en la preparación. En la preparación no debe ir ninguna persona que no autorice el mayor. Tiene que ir una persona o 2 personas que autorice el mayor, ellos tienen que ir a preparar el remedio. Entonces esos son los procesos, lo que hay que cuidar para poder compartir con el abuelo. Porque el abuelo no va a venir a decir, hay 20 discípulos, digamos así, va a venir a decir, mira, tú y cocina, porque él está mirando qué portamiento o qué están haciendo cada discípulo en su vida real. Entonces mira que hay algunos discípulos que andan, salen y entran afuera y andan por todos lados y dicen, no, esa persona no es bueno que prepare el remedio. Para tomar como yo, como taita, tiene que cocinar una persona que de verdad está en su comunidad y que de verdad está seguro de aprender el conocimiento, lo que tienen ellos. Entonces eso lo que elige es el mayor, no le manda a preparar a nadie de la persona que no sea, nosotros sabemos decir que no sea buena gente, ¿no? Decimos así porque hay muchos que saben andar como quieran, andan a tomar cualquier cosa, cualquier cosa de cerveza, trago, lo que sea, esa persona no está como permitido que pueda preparar. Entonces, ahí sí son muchas cosas que hay que hacer. Sabemos que es una planta sagrada y que es un misterio y que hay que, como usted mismo nos contaba allá en Santa Elena, no sé si nos recuerda, usted también nos contaba historias, las historias de mucho sufrimiento en este camino. Habría que partir de varios elementos, y si en este planeta hermoso hay vida y nosotros tenemos vida, ya partimos nosotros de ser parte de lo sagrado de esta existencia, porque nos movemos, porque las plantas se mueven a su ritmo, crecen a su ritmo, y tenemos unos ciclos, y tenemos unos fines o unas misiones, y en esos fines y en esas misiones está contemplado el entregar el conocimiento y pasar el conocimiento de generación en generación. Entre tanto, la enseñanza debe ser uno de los caminos obligatorios de cada uno de nosotros como seres humanos y de la naturaleza misma. Y es tan sagrado que nadie entiende y nadie sabe cómo una semilla puede durar tanto tiempo dormida y en determinados momentos nace y sale. Si hoy levantáramos toda esta infraestructura que tenemos aquí en el piso
en 8 días, en 15 días, en 20 días tendríamos plantas, tendríamos semillas germinando, tendríamos hierbas, y nadie las ha sembrado. Nadie está aquí echándoles agüita y nadie las está poniendo cuidado porque todos las pisamos. Sin embargo, si dejamos al descubierto, ellas salen y crecen, y en unos años que nadie las toque van a producir nuevas semillas, van a reproducir. Y en esa ciencia del conocimiento propio de la naturaleza, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es tratar de interpretar ese conocimiento que hay y esa sabiduría que hay en la naturaleza. Cada una de ellas tiene unas, para la ciencia, propiedades, para nosotros decimos unos dones, tiene una especialidad para la ciencia, para nosotros tiene unos fines específicos. La planta que sirve para el dolor de cabeza y no para el dolor de estómago, ese es su fin, ese es su don y ese es su principio. No sabemos si la planta nos enseña o nosotros como seres humanos debemos estar al tanto de saber de esos mensajes que en determinados momentos nos entregan, porque cada una de ellas, así como nosotros mismos, tiene un espíritu, tiene una esencia, tiene una fuerza, y cuando esa fuerza desaparece en la planta, pues también muere, igual que en algún momento con nosotros la esencia desaparece y también vamos a terminar ahí con ese ciclo. Y entonces cada una de ellas alberga un conocimiento porque tiene esa chispa o tiene esa esencia y tiene un conocimiento. Las plantas en sí no son ni buenas ni malas. Que nosotros les demos ese concepto está en la mente de nosotros, porque la planta que tiene sus propiedades no nació para que le digan que es buena o es mala, es su esencia, es su virtud, y en la naturaleza tiene un principio y tiene un fin. Ya somos nosotros quienes le damos una interpretación. Si yo utilizo, ejemplo, la verbena, todos conocen la verbena. Si cojo un copito de verbena pequeñito, me quita el dolor de estómago. Pero si excedo en la cantidad, me genera dolor de estómago. Es decir, depende la manera en que cada uno de nosotros las utilicemos, ¿sí? Nos hablaban del yajecito sagrado, permiso mayor para ponerlo de ejemplo. El yajecito sagrado tal vez es de las plantas que más conocimiento nos entrega a través de toda la ritualidad, a través del trance, a través de la ceremonia, y así sucesivamente cada una de las plantas. Ahí nosotros tenemos que ser muy disciplinados para no exceder en el uso, para saberlas consumir, para saberlas utilizar. Hace muchos años hablar de plantas era de indios, era de memes, como lo decían en la mañana. Hoy las plantas en buena parte, no solo de Colombia, sino del mundo, ya se han vuelto el elemento principal en los alimentos y en los laboratorios y en todo lo demás. Si nos fijamos, ¿qué es una planta? Cualquiera de ellas es un pedazo de tierra transformado en planta. ¿De qué se alimenta la planta? De la tierra. ¿A través de qué crece? De la tierra. Y todo lo que va creciendo en sí mismo, pues es lo mismo que va recogiendo de la tierra, es decir, son pedazos de tierra transformados en plantas. Estas flores maravillosas que tenemos aquí, si no se alimentan de la tierra, no son flores, no existirían. Si no se abonan las plantas, no dan esos frutos maravillosos.
Entonces eso quiere decir que las plantas hoy no solo son esenciales, sino que son parte de la vida misma de nosotros. Y el día que ellas no estén con nosotros, pues nosotros tampoco tendríamos cómo subsistir, porque son las que nos dan ese medio de vida. Entiendo que, como dice el mayor hace poco, no son las plantas las responsables porque ellas no distinguen entre el bien y el mal. Pero sí, en cambio, el uso que hacen los incautos, aquellos que tienen algunos fines personales, ¿qué hacer con ese fenómeno del mal uso de las medicinas? Porque a mi entender estamos abiertos, tenemos derecho a utilizarlas, a compartirlas, ojalá debidamente, pero hay quienes no hacen caso de eso. Han ocurrido fenómenos, accidentes, muertes, enfermedades, locura, y entiendo que no son las plantas, y entiendo que no son las tradiciones. ¿Qué hacer con ese fenómeno del mal uso de las plantas ancestrales? Uno, es muy importante que cada uno de los que estamos aquí presentes, cuando vayamos a una ceremonia, y ya mi mayor ahorita lo corregirá, cuando vayamos a una ceremonia, primero seamos conscientes, y así puedo utilizar esta palabra, de ustedes con quién y de quién van a recibir medicina. El mayor decía hace un momento, llegar a ser taita, abuelito, para compartir la medicina no se hace de la noche a la mañana. Y como no se hace de la noche a la mañana, entregar medicina, que es parte de la esencia de la espiritualidad, pues se tiene que ser muy responsable. Una práctica mal hecha, mayor, en la medicina, eso se me devuelve a mí, y si no a mí, a quienes están detrás de mí. ¿Y quiénes están detrás de nosotros? Nuestros hijos, nuestra familia, todos las generaciones de aquí hacia atrás, los que están detrás de nosotros. Entonces, ahí hay que tener una comprensión de que las medicinas, quien las entrega, debe ser una persona debidamente formada, con experiencia y con trayectoria. Es más, yo hago parte del Consejo de Médicos. Yo no puedo decir que soy taita del yajecito porque no ha sido mi formación y no estoy en ese camino. Es muy importante que ustedes, los que nos están escuchando, ayúdenos a difundir esa información. La medicina no es para entregarse en un apartamento por allá en el 10º, en el 13 o en el 14 pisos, arriba, donde no hay sino cemento. Eso sería una irresponsabilidad. Me disculpa, mayor, si así me equivoco, pero eso sería una irresponsabilidad, porque no puede ser que en medio de la ceremonia del yajecito sagrado, de pronto quien la entrega no tiene tanta experiencia y termine dejándolo ir al centro de salud. Que nuestros abuelitos, los que manejan la esencia, los que manejan las medicinas, son los que casi siempre tenemos mayor allá en las montañas, allá en la selva, y son poco de palabra. Ellos no son como nosotros, que nos ponemos a conversar y pasamos horas hablando. Ellos no. Ellos solo dan una orientación y entremos en la práctica. Ahí yo invito, como coordinador nacional, invito para que nos ayuden a hacer respetar el uso de las medicinas, porque no es solo de quien la entrega, es de quien la recibe. Cuando vayan ustedes, vayan, indaguen y pregunten,
Cualquiera de nosotros pueden ustedes decir, dígame quién es su gobernador, yo le llamo. Y no hay por lugar a enojarnos, porque eso debe ser parte de los procedimientos. Eso nos tiene que llevar a hacer respetar la medicina ancestral y además de hacerla respetar, hacer que se mantenga en el tiempo con esa esencia sobre la cual está construida, que es sobre la espiritualidad. Porque las prácticas de la sabiduría ancestral no son para poner en una esquina en un pueblo, no son para poner al viento, como se dice, como dicen mis mayores. Las medicinas en sí mismo hay que protegerlas, hay que cuidarlas, y recuerden, no porque diga es bueno, no hace daño. Hasta lo más sagrado, si no se sabe utilizar, también tiene un efecto adverso sobre nosotros mismos. Vienen de origen de tomador de yagé, pero después no va a estar como 2 años, 3 años tomando yagé, no va a ser taita. Decía, ¿por qué? Él decía, porque yo voy a calificar a través de la ceremonia, voy a calificar si eres buena persona o es mala persona, ¿sí? ¿Por qué hablo eso? Porque hay mucha gente, no pensamos todos igual, ¿no? A veces pensamos mal de otra persona para que pueda enfermar, hacer daño para que se enferme, después que vengan para hacer curaciones, ¿sí? Que todo pasa, ¿no? Entonces, por eso él decía eso, ¿no? Usted va a seguir tomando yagé, pero yo voy a calificar. Si usted es buena persona, si va a respetar a las demás personas, ahí va a ir entrando apenas, como quien dice, un paso de aprendizaje. Primero saber respetar, valorar el dolor de otra persona. Y entonces así es, cosas que a veces, si nosotros no conocemos, pensamos que la planta, yagé, es una planta sagrada de la selva. Esto puede preparar quien sea, puede brindar quien sea, a quien quiera, ¿no? No es eso. Esto es una planta bien delicada, es bien sagrada, y eso hay que cuidarse mucho también. Porque acá este mayor dice, tenemos que tener mucho cuidado con quién vamos a tomar. Porque a veces mucha gente ni siquiera conoce la selva, ni siquiera saben cómo se prepara, cuál es el cuidado para preparar yagé, y después por acá consigue a través por ahí, el que vende por ahí coge y después comparte, y después están las personas que comparten yagé con él, están viendo oscuridad, no tienen visiones claras, están con dolor de cabeza, están cogen mareo de cabeza, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas, y eso a veces pasa por falta de cuidado de la planta cuando va a preparar. Entonces eso hay que saber compartir el remedio con quienes de verdad conocen, porque como hace en la mañana decían, como en Colombia vivimos también cantidades de indígenas que manejamos, que cada cultura tiene su cuidado, su protección a la planta, ¿no? Y también su respeto a través del mayor. Entonces eso también viene, como cada cultura tiene su proceso de cuidado, entonces eso hay que saber. Como dijo aquel compañero, si saben algo o conocen o se representa a alguien, a una nacionalidad, debe preguntar de qué parte o de qué cabildo es, porque hay uno
se sabe, de verdad, viene del propio origen de la selva, ¿no? Más que todo, porque la planta, el yagé, es una planta sagrada y cura por sí mismo a veces la enfermedad que uno tenga, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, mayores. Le hemos denominado a ese modelo de atención la maíz y el frijol. La maíz, la mujer, y el frijol, el hombre. El frijol, el que debe enroscarse sobre la mata de maíz para poder producir. Con la maíz quisimos darle la importancia que tiene la mujer para el hombre, para los pueblos indígenas. Ellas son el sostén del hombre en su vida, en su cotidianidad, en el afecto. Pero para eso se requiere precisamente valorar lo que somos, para poder valorar lo que está fuera de nosotros. Y en ese valorar, pues desde luego que concebimos que si yo tengo la gallardía de hacer que una mujer deje a su familia y deje su hogar para que se vaya conmigo, entonces ahí comienza un primer valor. Pase lo que pase, porque la vida no es color de rosa. Pase lo que pase, ella va a ser no solamente el soporte del hombre, sino que se le va a respetar y se le va a valorar por lo que hizo, dejar a su familia para irse conmigo. Y fuera de eso, la incomodidad de tener en su vientre 9 meses a nuestros hijos es de valorar, y sobre todo lo que ella hace porque una familia salga adelante. Sin embargo, no todas las comunidades indígenas, algunas, aún tienen vestigios de la vida pasada, de nuestras formas de vidas antiguas, en donde al indígena le enseñaron a ser machista, pero esas comunidades que aún conservan esos vestigios de esa vida pasada, venimos en proceso de que esa parte se pueda subsanar. No sé si sea posible devolverme un poco a la pregunta anterior. Y pongo como ejemplo también el proceso de formación en medicina tradicional que llevamos en mi territorio, porque sé que si no en todos, en la mayoría de las comunidades indígenas está pasando. Como mínimo nosotros debemos estar en un proceso de formación de 7 años. Hay compañeros que van en 10, 11, 12, algunos compañeros que ya son médicos tuvieron un proceso de formación de 13, 14 años. Pero en ese proceso de formación a nosotros nos inculcaron 3 principios: la obediencia, la humildad y la veneración, que nos permiten ejercer de una manera sana, pura, porque el objetivo principal es restablecer el equilibrio, la armonía o la salud en los pacientes. Desafortunadamente allá mismo en este territorio, como en muchos,
surgen médicos tradicionales de la noche a la mañana, porque tal vez no sé cuántos libros se han leído, pero así como ven que llamamos a formar a otros médicos tradicionales, ellos también. La diferencia es que si para nosotros son mínimo 7 años de formación, los otros, los que lo hacen de manera individual, en 3 meses ya están entregando bastones, en 3 meses de formación. Pero creo que nuestra misma población puede tener culpa ahí porque los buscan, y bueno, eso está bien. Creo que el tiempo dará la razón. Como dice el mayor que está allá sentado, las cosas se derrumban por su propio peso. Y hoy no es un secreto, muchos de nuestros abuelos y nuestros padres decían en su momento que iba a llegar un momento en el que todos los hombres íbamos a estar en un árbol y hay de aquel que se cayera. Y tal vez eso en su momento no lo entendíamos muy bien, pero ya hoy sí lo empezamos a entender. Es necesario decir, la población femenina va a aumentar más en sus niveles de como estamos el día de hoy. Eso implica que a futuro va a haber un movimiento energético tan fuerte que seguramente va a cambiar algunos de los designios que hoy tenemos. Y eso, si comparamos la energía del hombre con la energía de la mujer, en lo personal me atrevo a decir que es mucho más fuerte la energía de ustedes las mujeres que la energía de nosotros. Nosotros, solo por poner un ejemplo, nosotros llegamos a conversar con ustedes, nosotros como esposos llegamos a hablar con nuestras esposas, y solo la mujer con que haga un gemido, ¿sí será? ¿Sí será? Solo con que nos digan una palabra, y allí el doctor ya se está riendo, nos desestabilizan a nosotros. Y hasta nos hacen pensar a nosotros mismos si de verdad yo estaría allá. Porque ustedes, con esa sensibilidad energética que tienen, con esa sensibilidad, con ese instinto y con esa fuerza, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ustedes tienen cómo cambiar este mundo si se ponen de acuerdo. Porque también todo hay que decirlo, ustedes tienen la energía más fuerte, pero también es la energía más sensible entre ustedes mismas. Entonces, la importancia de la mujer siempre va a estar. Solo es un mito el que se ha sostenido de que el hombre está por encima de la mujer, y eso no es verdad. Realmente son ustedes, y les pongo este ejemplo y ya ahí cierro esta intervención. Hagan ustedes un alimento en sus casas pensando mal, ese alimento queda mal hecho, queda con un mal sabor, así tenga todos los condimentos. Pero hagan ustedes un alimento de corazón, con buen pensamiento, y son esos alimentos que hasta nosotros mismos decimos, yo no sé qué le echo hoy, pero esa comida está muy sabrosa, tráigame más. Eso habla de la diferencia tan grande que tenemos entre la energía masculina y la energía femenina.